Buenas noches, tenga cada uno por nombre. Qué bendición realmente para mí poder estar otro sábado más, porque realmente nos damos cuenta de la misericordia y el amor de Dios de que nos ha tenido hasta este momento con vida. Yo quiero invitarlo a que me acompañe en este en vivo, porque vamos a hablar la bendita palabra del Señor, y yo sé que el Señor va a hablar a su vida así como ha hablado a mi vida. Solo dispongamos nuestros corazones y pidamos que todo sea dirigido por su Espíritu Santo. Acompáñeme. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús para suplicarte, mi Cristo, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor. Yo me hago un lado y que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, porque tú conoces lo que cada uno estamos enfrentando, cada uno estamos viviendo, Señor. Sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús todo estorbo de Satanás, Señor. Lo cancelamos, Padre, y que únicamente la voz de tu Espíritu Santo pueda escucharse, Señor. Preparamos nuestros corazones, te ofrendamos, Señor, este tiempo de nuestra vida, Señor, para que tú puedas hablar a nuestra voz, a nuestra vida, Señor. Haznos sensibles a tu voz, mi Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero contarles que el día de ayer tuvimos la oportunidad con mi esposo de poder hacer un pequeño viaje a Jutiapa. Y la verdad es que el clima ahí estaba bastante caliente, pero hubo algo en ese viaje que me pareció muy interesante y realmente me quedé meditando en esto. Y fue algo que sucedió ahí, que fue cuando fuimos a almorzar. Nosotros pedimos algo para comer y cuando nos llegó la comida, le dije a mi esposo, ala, qué rico se mira, pero ¿sabes qué le faltó, Legión? Le faltó el aguacate. Entonces mi esposo me dice, solo que lo trajeras de otro lado, porque aquí no se da el aguacate, me dijo, ¿verdad? La cosa es de que seguimos comiendo y todo, y en eso, entre las pláticas, él se empezó a reír y me dice, ¿sabes algo? Me dice, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que mira, ahí hay un palo de aguacate y estaba bien grande, pero no tenía ningún fruto, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió esto, créanme que vino una palabra a mi corazón y dentro de mí dije, esto es para el sábado, esto el Señor sé que va a hablar a nuestras vidas, y me hacía ver algo que yo deseo compartirles el día de hoy con ustedes, de lo que el Señor habló a mi corazón. Y es por eso que el título del mensaje lleva por nombre En el lugar correcto. Así que dispongamos nuestros corazones. Entonces yo pensaba justo en ese momento, así sucede muchas veces en nuestra vida. Y no solo nuestra vida física, sino nuestra vida espiritual. Muchas veces entendemos que sucede que quizá hemos tomado decisiones donde no hemos consultado al Señor si es su voluntad que la hagamos, si es su voluntad que estemos en tal lugar, que tomemos ciertas decisiones, y viene la pregunta, ¿por qué nunca crezco? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué no logro salir adelante? Me estoy esforzando, estoy desgastándome y no logro hacer nada. No veo un crecimiento, no veo que dé fruto lo que estoy haciendo. Y entonces yo meditando ya en la casa, yo empezaba a recordar la historia de la pesca milagrosa. Y esto usted lo encuentra en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11 y lo vamos a leer textualmente. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y escuche, lo que viene aquí es muy importante. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Y entonces dice que luego se sentó en la barca y desde ahí empezó a enseñar Jesús a las multitudes. Y ahora viene algo crucial aquí. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo Jesús a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y escuche, esto también es muy importante para esta historia. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Y escuche, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente.
Y esa vez las redes dice que se llenaron de tantos peces que dice que comenzaron a romperse las redes. Y dice un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y dice que pronto las barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Aleluya. Entonces dice que cuando Simón se dio cuenta de lo que sucedió, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Dice que sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Entonces Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y escucha este último versículo. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y realmente yo me ponía a pensar aquí, hay tantas cosas por las cuales reflexionar en esta historia. Y vamos a empezar como a meternos en esta historia. Imaginemos por un momento lo frustrante que pudo haber sido para Pedro y aquellos varones acostumbrados a pescar. Ellos habían crecido en esto. Quizá podemos decirle esto era su profesión realmente. Se podía decir que ellos eran expertos en esto de la pesca. Y ellos sabían dónde pescar, sabían, me imagino, hasta el momento. Y entonces imaginémonos esa sensación de haber planeado ir como normalmente lo hacían y haber pasado horas donde no pescaban nada. Imagínense la sorpresa, imagínense la frustración que pudieron tener estos varones cuando no encontraron nada. Que ellos habían dispuesto a ir a pescar, quizá ya con hambre, quizá ya cansados, desesperados, ya había avanzado el tiempo. Y ellos seguían sin tener nada. Ni un solo pez. Entonces hasta el punto de que mejor decidieron resignarse y se regresaron. Y entonces yo me detuve en esto que dice: y Jesús vio 2 barcas junto al lago, pero los pescadores se habían ido, y dice, y estaban lavando sus redes. Jesús, al ver las barcas vacías, él ya sabía que había acontecido. Pero si vemos ahí, no decía que al ver las barcas vacías Jesús había corrido con Pedro y aquellos varones a decirle que echaran la red en tal lugar. Dice que él primero compartió ese mensaje de salvación. Él estaba primero compartiendo las enseñanzas, primeramente las cosas de Dios. Y no era que no le importara que estos varones no habían pescado nada, quizá de eso dependía que comieran ese día, quizá de eso dependía que ganaran dinero ese día. Y no era eso, no era que el Señor no le importara que ellos estuvieran cansados, sino que era su tiempo perfecto y el lugar destinado del Maestro en el que iba a venir esa bendición. Pero como en ese momento Pedro y aquellos varones no sabían lo que el Maestro tenía preparado para él, fue difícil, fue frustrante. Pedro hasta ese momento solo había tomado la decisión, había planificado el ir a pescar, donde él considerara que era el lugar correcto. Y entonces en ese momento solo se lleva una gran decepción. ¿Y por qué le digo esto? Porque es de que digo que Pedro se decepcionó con aquellos varones. En el versículo 4 de ahí de Lucas 5 dice: cuando terminó de hablar le dijo a Simón, o sea Jesús le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes. Jesús le estaba diciendo: ahora ve, o sea, Jesús ya sabía que estos varones habían ido a pescar. Dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y aquí viene la respuesta que les digo de parte de Simón: hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero luego dice: pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Lo iba a volver a intentar. Y me encanta lo que dice Pedro. Le dice: pero si tú lo dices. Y la versión Reina Valera 1960 dice: mas en tu palabra echaré la red. Pedro obedeció al Señor a pesar de que ya
ya había visto que no habían recogido nada, ya había visto que no habían pescado nada, no habían peces, no había nada, y quizás sin fuerzas, quizás cansado, echó las redes al mar nuevamente. Pedro obedeció al Señor. Eso es algo muy importante. Y es que todos nos cansamos, sin excepciones. Nadie puede decir yo no me canso nunca. Todos nos cansamos con frecuencia. Quizás nos cansamos de algunas situaciones que vienen a nuestra vida. Quizás nos cansamos de malas decisiones que hemos tomado. Quizás nos cansamos de algunas personas, de algo que ha venido a nuestra vida. Y así estaba Pedro y sus compañeros. Ellos habían estado trabajando, dando como que su máximo, podríamos decirlo. Ellos habían estado trabajando toda la noche. Imagínense, solo para ver que la luz del día que venía traía la fría decepción de no obtener los resultados que ellos esperaban, de no obtener nada en absoluto. Ellos estaban exhaustos, estaban agotados, pero, escucha, ese último esfuerzo dio un gran resultado. Ese acto de obediencia impactó, ese acto de obediencia marcó una diferencia. Y entonces recuerdo algo que ha marcado mucho mi vida. Y así, en resumen, quiero contarles, cuando nosotros vivíamos en Quetzaltenango, pues fue una época bastante difícil. Hablando económicamente, donde yo veía que mis papás pues no lograban tener una estabilidad económica, donde casi que salíamos con lo del día, y a veces habían oportunidades donde mis pobres padres casi no comían para darnos la comida a nosotras, para que nosotros pudiéramos alimentarnos bien. A mis papás les costaba salir adelante. Y después de ese proceso nos fuimos a la Antigua, y pues ahí mejoró un poco esa situación económica. Sin embargo, a mis papás les costaba salir adelante. Y recuerdo que en esa oportunidad pues mi papá había encontrado un trabajo ahí en Escuintla. Y nosotros mejoramos. Ya estábamos un poco más desahogados y todo, pero a mi papá le tocaba que viajar a Escuintla, a mi mamá le tocaba que viajar a la capital, y yo casi no los veía y sentía que ellos no estaban conmigo, imagínense. Pero pues ese fue otro proceso. Yo recuerdo que cuando fue el acontecimiento de lo que pasó con el volcán, ellos llegan conmigo y me dicen, nos vamos a ir para Escuintla. Imagínense el shock mío, ¿verdad? De decir, bueno, o sea, ya me habían llevado de Shela a la Antigua, ya había tenido que separarme de mis amistades, de mis cosas. Ahora me estaban llevando de la Antigua a Escuintla nuevamente. Entonces fue como un shock, pero recuerdo que yo, en obediencia a ellos, pues accedí. Y cuando mi papá toma la decisión de renunciar a su trabajo y servirle al Señor, créanme que o sea, hasta yo lo pienso, y eso no fue nada fácil. Porque como Él les ha contado, les ha testificado, Él fue probado, porque en ese momento que Él había decidido servirle al Señor de lleno, le ofrecen un mejor trabajo. Pero entonces al final Él viene y le cumple la promesa al Señor de que Él iba a dejar el trabajo por servirle a Él. Y entonces ahí estábamos nuevamente en Escuintla. Pero estábamos ahí ya como familia. ¡Qué bendición! Que no saben cuánto me goza el recordar esto. Y no solo eso, no solo estábamos en familia. Ya había una solvencia económica un poco mejor, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era de que estábamos empezando a ver las grandes bendiciones de parte del Señor. Estábamos viendo cómo el Señor tocaba esos corazones para compartirnos cosas, para darnos cosas, para proveer para nuestras necesidades. Vimos grandes bendiciones, hemos presenciado grandes milagros, y algo muy especial fue que nos unimos más como familia. Y no solo eso, nos unimos más espiritualmente, empezamos a crecer en familia, pero también empezamos a crecer individualmente. Entonces, realmente al pensar todo eso, créanme que yo lo meditaba, yo me gozaba tanto, y decía, fue un proceso muy largo, porque no fueron un momento de
1 o 2 días, fue un proceso largo para poder ver a mi familia unida, para poder ver esas grandes bendiciones. Hubo una búsqueda, hubo que renunciar a ciertas cosas, y esto es algo muy importante, esa renuncia. Pero llegó ese momento donde empezamos a ver peticiones contestadas, empezamos a ver esa unión familiar y espiritual. Y no fue un proceso, como les decía, que duró 2 días, fue un proceso largo. Y entonces yo recordaba ese pasaje de la palabra del Señor que dice: y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, y escucha, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo con esta palabra, mis hermanos, porque esto es una promesa genuina, es una promesa real que el Señor nos hace. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y lo más especial, y todo lo que hace va a prosperar. Entonces, cuando estás en el lugar correcto, donde Dios quiere que estés, cuando tú pides su dirección en lugar de tomar tú la decisión, es ahí donde empezamos a dar ese fruto. Empezamos a ver el resultado de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Empezamos a ver cómo Él está prosperando lo que estamos haciendo. Pero como dice algo muy importante, esto es algo que hoy debemos comprender: da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Habla de que hay un fruto, pero dice a su tiempo. Entonces, como les decía, Jesús no corrió inmediatamente al ver que Pedro no había logrado pescar nada. Cuando Jesús vio esas barcas vacías, no corrió hacia donde estaban aquellos varones y les dijo que fueran de una vez en ese momento a echar las redes a aquel lugar, sino que Jesús primero compartió con la multitud. Y después fue cuando iba a ser el momento, ese momento especial, ese momento que había trazado, en donde Pedro y aquellos varones iban a ver ese milagro, iban a ver su milagro. Iban a ver la grandeza del Señor en sus vidas. Escucha, en el lugar correcto y en el momento correcto, que quede hoy en tu corazón, así como ha quedado en mi corazón. En el lugar correcto y en el momento correcto hubo gran bendición. Aquellos momentos donde parecía que ya no había esperanza quedaron atrás. Aquellos momentos donde quizás estaban cansados quedaron atrás. Ellos pudieron ver la misericordia, la bondad, la grandeza, la gracia del Señor en sus vidas. El versículo 6 dice: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces, escucha, que comenzaron a romperse las redes. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¡Hala, qué maravilloso realmente! Porque imagínense qué impactante pudo haber sido. Qué impactante pudo haber sido para aquellos varones donde no habían pescado ni un pececito chiquito. Y ahora estaban viendo que las barcas estaban hundiendo de tantos peces. Entonces ellos estaban viendo el fruto a su tiempo. Aleluya. Estaban viendo ese fruto al tiempo perfecto que el maestro quería enseñarles esa lección. Que el maestro quería bendecirlos. Ellos prosperaron en lo que hicieron porque obedecieron. Porque era el momento correcto. Él había dado su último gran esfuerzo, Pedro. Había dado su último gran esfuerzo para obedecer. Y muchas veces nos va a suceder a nosotros esto, que ya nos estamos resignando a que no logramos salir adelante, que no creemos que podemos hacer tal cosa, que no damos fruto. Muchas veces quizás ya estamos cansados y ya no queremos continuar. Muchas veces vamos a caer agotados. Pero en esos momentos donde ya no vemos nada, en esos momentos donde quizá nosotros hemos sacado la barca del mar y la hemos dejado ahí, nos hemos salido de ahí, en esos momentos es donde más tenemos que aferrarnos,
En esos momentos es donde solo debemos obedecer al Señor. No debemos cuestionarlo, no debemos decirle, pero es que ya lo intenté y no lo he logrado. Es que he intentado plan de la A a la Z y no lo he logrado. Es este momento crucial, importante, definitivo en nuestra vida, donde nosotros debemos de levantarnos. Debemos de buscar lo que el Señor nos está diciendo. Debemos de dejar todo, porque hay algo que puedo yo garantizar, pero no por mis palabras, sino algo que garantiza la palabra del Señor, y es que cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, cuando nosotros lo dejamos todo por Cristo, vamos a poder ver y vamos a ser testigos de la fidelidad del Señor, de su amor, de su protección, de su provisión. Porque por eso dice su palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les va a añadir. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es lo que logramos cuando ponemos a Cristo como ese primer lugar, como esa primera opción. Cuando ponemos a Cristo nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos hacer. Por eso dice Efesios 6:10, dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo, escucha, no dice que el poder, dice que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. La versión Reina Valera 1960 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dejen que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas van a tender a debilitarse. Y quizá el enemigo, tú que me estás viendo, quizá el enemigo ha estado invadiendo tus pensamientos con que Dios tiene cosas más importantes que ayudarte. Quizá ha invadido tus pensamientos haciéndote creer que mejor debes de resignarte a estar siempre ahí en esas mismas condiciones. Quizá ha invadido tu mente con pensamientos de que mejor ya no lo intentes, de que mejor te resignes, que ya no debes intentar salir adelante, de que ya no debes intentar buscar del Señor porque siempre le fallas. Quizá haya invadido tu mente con que ya no tiene solución tu matrimonio, con que ya no tiene solución tus hijos, tus finanzas. Pero hay algo muy especial en esta noche, en esta historia. En el versículo 2 dice que Jesús notó aquellas 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y entonces esto llamó mi atención también. Dice que ellos habían dejado sus barcas para ir a lavar sus redes. Estos varones ya se habían resignado, ya ni siquiera querían intentarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Jesús le dice a Pedro que echaran las redes en el mar, ellos respondieron que ya habían estado toda la noche intentando pescar y no habían logrado nada. Entonces esto nos da a entender que había una resignación de parte de ellos, que ya no querían intentarlo. Y por eso se habían salido de la barca, por eso estaban lavando sus redes. Y muchas veces nosotros nos resignamos. Quizá hemos tomado una decisión, quizá hemos emprendido algo, quizá hemos estado intentando buscar más del Señor y creemos que hemos hecho lo posible, creemos que hemos hecho lo suficiente, pero no vemos nada. Quizá vemos pasar el tiempo y no hay una respuesta. Quizá hay una persona que me está viendo o que lo va a ver, que está enferma, ya se ha resignado a esa enfermedad, que va al médico ya no con una esperanza, que él cree que más bien va a tener una condición peor, que ya ni siquiera quiere orarle a Cristo que lo sane porque ya se resignó a esa enfermedad, a esa crisis económica. Entonces, imaginémonos la sensación de lavar las redes, pero no de lavarlas porque habían atrapado muchos peces, sino de lavarlas porque quizá habían atrapado basura, lodo, monte y cosas que no eran lo que ellos esperaban. Y recordar, que tuvieran ese recordatorio que no habían pescado nada. Al ver las redes vacías estaba ese recordatorio ahí. Quizá al ver la basura o el monte que se había enredado en las redes, estaba ese recordatorio de que no habían logrado nada. Y muchas veces nos sucede esto. Quizá estamos ahí intentando seguir con nuestra vida con el sentimiento de creer que lo hemos intentado todo, pero solo vemos resultados que no son los que esperamos.
Y viene un sabor amargo de derrota. Pero eso es lo que debemos hoy guardar en nuestro corazón. En Cristo somos más que vencedores, somos más que vencedores. Que se te quede esto en tu corazón. Porque ese sentimiento de resignación, cuando uno solo tiene que lavar las redes y no pescar nada. Y sé que hay personas que hoy se encuentran así. Sé que hay personas que hoy se encuentran lavando sus redes en algún área de su vida, que dice, ya no intento nada, estoy resignado. Y si quizá tú que me estás viendo, estás pasando por un momento así, donde sientes que has cruzado la barrera de la resignación, hoy el Señor, no son mis palabras, hoy el Señor quiere hablar a tu vida, así como ha hablado a mi vida. Lo digo principalmente por mí. El Señor tiene grandes planes de bienestar para tu vida. Él ha trazado un futuro maravilloso. El Señor solo quiere que estés ahí aferrado a Él. El Señor no solo quiere que estés ahí por la vida intentando sobrevivir. Escucha bien, el Señor no quiere que estés por la vida intentando sobrevivir, resignándote a solo lavar tus redes porque no encontraste peces en ese momento. Tercera de Juan, en el versículo 2 dice algo muy especial y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo pensaba en un momento el pueblo de Israel en Egipto, esa escena. El pueblo de Israel en Egipto sobrevivió, tuvo lo necesario para sobrevivir. Pero sabemos que eso no era lo que el Señor quería para ellos. Por eso es de que el Señor los saca de Egipto, porque Él tenía una tierra prometida para ellos donde había abundancia, donde ellos iban a estar bien, donde su presencia iba a estar con ellos. Pero hay algo importante. Ellos solo se resignaron a lo que tenían en Egipto. Ellos no querían renunciar a eso. Ellos no hicieron su último intento de obedecerle a Dios, de confiar en Él. Más bien desobedecieron. Pero hoy la palabra del Señor nos está enseñando este momento en la vida de Pedro, en donde él, aún cansado y sin fuerzas, él decide obedecer a la palabra del Maestro. Mas en tu palabra, dice. Entonces, esa acción de fe, esa acción de obediencia más que todo, vio ese fruto maravilloso, porque él pudo ver ese plan de bienestar que el Señor tenía para su vida. Y no solo fueron unos cuantos peces, sino que sobreabundó. Y no solo fue de bendición para la vida de Pedro, sino para todos los que estaban ahí. Y así es como el Señor quiere hacer en nuestras vidas, quiere sobreabundar. Por eso dice, y todo lo que haces prosperará. Pero aquí es donde viene algo muy importante. Y es obediencia. Y también estar dispuesto a renunciar. Y eso es lo que más cuesta. Lo hablo como poniéndome en mi perspectiva. Eso es lo que más cuesta. Me pongo yo como ejemplo. Eso es lo que más cuesta, renunciar a lo que creíamos que era lo que debíamos hacer. Y hacer la voluntad del Señor. Debemos renunciar a nuestro yo, a aquellos planes que nos hemos trazado, a aquellas ilusiones, pensando en que eso es lo mejor para nosotros. Pero lo cierto aquí es que la palabra del Señor dice que sus pensamientos van más allá que nuestros pensamientos, que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Entonces jamás nuestros planes van a ser mejores que los que el Señor tiene. Entonces es muy importante y es por eso que debemos incluir a Cristo principalmente. Debemos incluir a nuestro Padre Celestial, pedirle a Él su dirección y decir así como Cristo dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Debemos decirle al Señor dónde es que Él quiere bendecirnos. Y cuando hablo de una bendición, no solamente me refiero a una bendición de dinero, aunque el Señor también nos puede bendecir económicamente, pero eso no es lo principal.
Hablo de una bendición donde vamos a poder ver esas riquezas en gloria de parte de Él, donde vamos a poder ver las promesas de Él que dice que Él va a suplir nuestras necesidades. Debemos de pedirle que Él sea quien nos dirija, debemos de pedirle de todo corazón, pero no debe ser solo por compromiso o solo para decir, bueno, ya le pedí al Señor y después yo voy a actuar, sino que sea la voluntad del Señor. Y estoy segura que el Señor en ese tiempo perfecto, Él nos va a dirigir por medio de su Espíritu Santo. ¿Dónde es que debemos lanzar esa red? ¿Dónde es donde vamos a ver esa bendición de parte de Él? Porque las promesas del Señor son en Él sí, solo sí. Él tiene tantas promesas en la palabra bendita para nuestras vidas. Pero es el momento y en el lugar correcto donde vamos a ver esa bendición. Por eso, como les leía en el Salmo 1:3, somos como ese árbol plantado. Y entonces hoy digámosle al Señor, Señor, plántame en el lugar que tú deseas que yo esté. Porque de esta manera yo sé que a su tiempo perfecto, Señor, en tu tiempo perfecto, yo voy a dar ese fruto. Y no solo va a servir ese fruto que yo voy a dar para mí, sino para poder darle ese alimento a los demás. Y voy a poder ver cómo lo que hago, dirigido por tu Espíritu Santo, va a prosperar. Así que yo quiero dejarte con esto. Sigamos luchando. No nos desesperemos. Tú que me estás viendo, no nos desesperemos. Sé que no es fácil. Pedro ya se había dado por vencido. Aquellos varones ya se habían resignado. Pero debemos clamar siempre al Señor. Pidámosle siempre su dirección. Estrechemos nuestra comunión con Él. Y algo muy importante para esto, volvámonos sensibles a su voz. Y de esta manera es como vamos a ver esa recompensa maravillosa de parte de Él. Así que yo quiero invitarte a que hagamos una oración para finalizar, donde le pidamos esa dirección necesaria. Amado Señor, muchas gracias, mi Cristo, por la oportunidad de poder haber compartido esta bendita palabra que principalmente vino a golpear a mi vida, que habló fuertemente a mi vida, Señor. Y yo creo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que es tu palabra y esa palabra no va a regresar vacía, mi Cristo. Que cumpla ese propósito para lo cual tú la has enviado, Señor. Yo sé que hay personas en este momento que se han resignado, Señor, que creen que ya han intentado todo, Señor, pero hoy pido que puedan ver la luz de Cristo, que hoy puedan abrir su boca, Señor, y digan que piden tu dirección, Señor. Hoy, mi Cristo, con todo nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, te decimos que podamos ser plantados donde tú deseas, mi Cristo, para que podamos dar ese fruto al tiempo perfecto, Señor. Yo sé, mi Cristo, que tú tienes planes de bienestar para nuestra vida y no de calamidad, mi Señor. Ayúdanos a estar en el lugar correcto siempre, Señor. Y el lugar correcto es estar en tu presencia, estar, Señor, en la senda de Cristo Jesús, mi Señor amado. Porque ahí no van a haber errores, no van a haber malas decisiones, Señor. Sino que vamos a ver cómo tú nos dices, Señor, que lancemos esa red y vamos a pescar esos peces, esa abundancia que tienes para nuestra vida, Señor, de bendiciones, mi Cristo. Y principalmente, Señor, ¿dónde pescar esas almas para ganarlas para ti, mi Señor amado? Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que esto haya quedado en sus corazones, así como quedó en mi corazón. Y pidámosle al Señor siempre su dirección, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Esperamos vernos un próximo sábado. Quedan invitados al culto de mañana. Y como siempre les digo, adelante con Cristo. Bendiciones.